فلسطين تاج عالراس، في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. فلسطين تاج عالراس، في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله. Bienvenidos a este espacio de conversación, otra vez aquí un día viernes, 20 horas, en este espacio que hacemos posible gracias a la comunidad palestina de Chile. Hoy está con nosotros Raquel Martí, que es la directora ejecutiva de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, para los refugiados palestinos, y les quiero contar que esta entrevista tuvo que ser grabada porque tenemos muchas horas de diferencia con España y no podíamos tener a Raquel madrugándose. Raquel, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de conversación. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. Bueno, y aprovechando el tiempo, vamos de inmediato a la contingencia. ¿Cómo no preguntarte, Raquel, el impacto que ha tenido en los refugiados palestinos, el coronavirus, el cese de fondos de parte de Estados Unidos, las presiones que ha tenido Estados Unidos con la agencia específicamente? Cuéntanos un poco eso. Bueno, la primera fase de la pandemia no tuvo gran impacto a nivel de número de casos de infecciones de COVID en los campos de refugiados, desde el mes de marzo hasta prácticamente el mes de julio. Lo que sí que tuvieron impacto son las medidas de confinamiento que pusieron en marcha los distintos gobiernos donde se encuentran los campos de refugiados, que evidentemente ha creado un duro golpe a la economía de las familias refugiadas de Palestina, principalmente porque muchas de ellas no tienen trabajos estables, sino que tienen que vivir el día a día, salir a la calle a intentar vender productos que ellos elaboran de forma casera o trabajan en la economía informal, y el hecho de no poder salir a la calle a buscar trabajo pues ha hecho que muchos no tuvieran ni posibilidades de comprar alimentos y de mantener a sus familias, con lo cual ha impactado económicamente de una forma muy notable. Sin embargo, en la segunda fase de la pandemia la situación se ha descontrolado completamente, porque si bien, como digo, los países donde se encuentran los campos de refugiados enseguida cerraron las fronteras, confinaron, cerraron los colegios, y esto evitó la propagación del virus, en la actualidad se levantaron todas estas medidas y el virus comenzó a propagarse por los países donde se encuentran los refugiados, pero también por los campos. En la actualidad la situación es muy complicada. Líbano, por ejemplo, anunciaba hoy que es posible que vuelvan a imponer el confinamiento comunitario. Como saben, el 4 de agosto hubo una explosión en el puerto de Beirut que devastó la ciudad de Beirut,
hubo más de 300 casas destruidas, hubo aproximadamente unos 15.000 heridos, casi 200 muertos. Afortunadamente, la explosión no llegó a los campos de refugiados porque no se encuentran en las inmediaciones del puerto, pero sí la onda expansiva ha afectado a muchas de las instalaciones de la agencia, como escuelas, clínicas de salud, pero afortunadamente no de forma grave. Esta explosión también destruyó 500 camas hospitalarias en la ciudad de Beirut, lo que ha afectado al poder contener la propagación del virus y atender a las personas infectadas, y a fecha de hoy el número de infectados diarios no para de crecer en Líbano, teniendo en cuenta que es un país que ya estaba en una crisis económica bastante considerable. Esta situación, la explosión más el COVID, no ha hecho más que agravar la situación que viven los refugiados de Palestina en Líbano, porque Líbano es un país en el que no permite ciertos derechos civiles a los refugiados. Por ejemplo, los refugiados de Palestina no pueden acceder a la educación pública ni a la sanidad pública en Líbano. Si necesitan cubrir estas necesidades, o van bien a una clínica o una escuela de UNRWA o tienen que pagarlo. No pueden trabajar en una serie de profesiones, mayoritariamente profesiones liberales, como puede ser la medicina, la abogacía u otras ingenierías. Lo tienen prohibido en el país, con lo cual los índices de paro son muy elevados. Tenemos que tener en cuenta que la población refugiada de Palestina es una población, como la Palestina en general, muy bien formada, con títulos académicos, y se encuentran en un país en el cual no pueden ejercer ninguna de estas profesiones, con lo cual la única solución que les queda es trabajar en la economía informal o en trabajos del tercer sector. Y esto hace que el 61% de los refugiados de Palestina en Líbano vivan por debajo de la línea de la pobreza, con lo cual tanto la explosión de Beirut como la propagación del COVID está causando estragos en la población refugiada de Palestina. Si hablamos, por ejemplo, de Siria, donde también hay refugiados de Palestina, hay 500.000 de refugiados de Palestina en Siria, a día de hoy no tenemos claros los datos, puesto que no se están haciendo los test necesarios para saber el número de infectados en el país, pero sí sabemos que el número crece por la ocupación hospitalaria. Un país en el que, como se sabe, la mayor parte de los hospitales están destruidos. UNRWA tiene que la mitad de sus instalaciones, tanto colegios como clínicas, han sido destruidas en estos años de guerra. La mayor parte de los refugiados de Palestina en Siria se encuentran desplazados y sabemos que la libra siria se ha devaluado, con lo cual, por ejemplo, el precio de la cesta básica de una familia en Líbano ha incrementado un 148% en los últimos meses. Sabemos que el paro ha pasado del 40 al 75% dentro de Siria debido a los confinamientos y al impacto del COVID. Y tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los refugiados de Palestina en Siria han perdido sus casas. Tenemos 3 campos de refugiados totalmente destruidos en Siria, y esto hace que tengamos 1/3 de los refugiados desplazados en Siria. Si hablamos de Palestina, la situación es también muy grave porque, por ejemplo, en Cisjordania la propagación del COVID en esta segunda fase está siendo muy elevada. Va a la par que Israel. Como saben, Israel hace poco tuvo que cerrar las fronteras y volver a confinar a la población porque tenía los índices de contagios más elevados del mundo. Y dado que Israel ocupa Cisjordania, pues evidentemente la propagación está al mismo nivel. Nos preocupa considerablemente porque además Israel, a pesar de que confirmó que durante la pandemia no iba a demoler viviendas de palestinos, por un lado confina a su población, pero por otro lado demuele las casas de los palestinos. Y como digo, se comprometió a no demoler casas durante la pandemia y, sin embargo, ha incrementado el número de demoliciones considerablemente. De hecho, hemos comparado los datos durante el mismo periodo del año pasado y se ha incrementado un 30% las demoliciones en este periodo desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad. Está demoliendo no solamente casas, hogares de refugiados de Palestina y de palestinos en general, sino también escuelas, clínicas de salud, incluso infraestructuras humanitarias que les damos las agencias de Naciones Unidas tras demoler la vivienda, también son confiscadas o destruidas por parte de Israel.
y además está llevando a cabo estas demoliciones mediante una nueva orden militar que lo que implica es que desde el momento en que les llega la notificación de que les van a demoler la vivienda hasta que se lleva a cabo la demolición transcurren 72 horas. En este corto espacio, una familia palestina no tiene la capacidad de ir a ningún tribunal israelí a intentar paralizar esta demolición, sino que la demolición se produce de forma inmediata y no hay nada que hacer. Estamos sumamente preocupados porque con anterioridad podían transcurrir varios meses desde que les llegaba la orden de demolición y siempre se podía apelar al tribunal israelí para paralizar las demoliciones. Si hablamos de Gaza, la situación es realmente una catástrofe dentro de Gaza. Gaza ya habíamos advertido desde Naciones Unidas que este año 2020 Gaza iba a ser un lugar inhabitable porque todo el bloqueo que ejerce Israel desde el año 2007 y en un principio también el COVID no estaba impactando dentro de la Franja de Gaza porque precisamente ese bloqueo y el tener las fronteras cerradas ha evitado la propagación. Sin embargo, sí que por la frontera con Egipto se abre de forma irregular y Egipto permite entrar, regresar a palestinos que a lo mejor han tenido que salir por temas de médicos o estudiantes que estudian en el extranjero. Cuando les permite regresar, la autoridad palestina les estaba poniendo en cuarentena, en centros en cuarentena para intentar que no se contagiara ninguna persona, pero a fecha de hoy lamentablemente tenemos una media de unos 3.000 casos de infecciones en Gaza y aumenta aproximadamente cada día entre 100 y 150 nuevos casos dentro de la Franja de Gaza. La autoridad palestina ha puesto de forma intermitente confinamientos y restricción de movilidad, lo cual evidentemente ha afectado ya a la paupérrima economía que hay dentro de la Franja de Gaza. Y tenemos algunos indicadores más visuales que en recogida de datos sobre el impacto que está creando esta pandemia, y es que, por ejemplo, cada vez se ve con más frecuencia niños e incluso adultos revolviendo en las basuras buscando alimentos. Si a toda esta situación le unimos lo que comentaba usted al principio de la retirada de fondos de Trump y cómo impacta en la financiación de UNRWA, a día de hoy, por ejemplo, UNRWA, que tiene que alimentar a 1.200.000 refugiados dentro de la Franja de Gaza, que es más de la mitad de la totalidad de la población de Gaza, no tenemos dinero para continuar los repartos de ayuda alimentaria. La agencia es muy peculiar porque esta agencia de Naciones Unidas tiene contratados aproximadamente a 30.000 trabajadores y esos trabajadores, con la excepción de 175 internacionales, personal internacional, el resto son refugiados de Palestina, porque UNRWA prioriza que sus trabajadores sean los propios refugiados de Palestina. Cuando hablamos que no tenemos fondos y que no tenemos dinero para pagar los salarios, no estamos hablando de que haya 30.000 internacionales que no cobran sus salarios. Estamos hablando que hay 30.000 familias de refugiados de Palestina que son profesores, personal sanitario, logistas, conductores, administrativos, que van a dejar de cobrar sus salarios porque no tenemos fondos. En el mes de septiembre tuvimos que pedir un crédito a OCHA, que es un organismo de coordinación de la ayuda humanitaria de Naciones Unidas. Tuvimos que pedirle un crédito para poder pagar los salarios de nuestro personal y aunque este mes se nos han hecho algunas promesas de financiación, estamos todavía esperando recibir esos fondos para poder abordar el pago de salarios. Con lo cual realmente estamos ante una situación muy crítica para poder mantener todos los servicios de UNRWA y para poder mantener el sueldo a nuestros empleados. Estamos hablando de que UNRWA es una agencia que gestiona directamente 700 escuelas para 500.000 de niños y niñas refugiadas de Palestina. Tiene 144 clínicas de salud que da servicios aproximadamente una media de 3 millones de visitas de pacientes anuales y que no tenemos financiación para seguir manteniendo estos servicios. Raquel, ¿y cuál es la lectura que le podemos dar a este escenario tan adverso en relación a que tampoco es posible esperar a que Estados Unidos
haga una vuelta de postura y retome la ayuda humanitaria con la agencia. Si consideramos que eso es un poco difícil o un poco inviable en el corto plazo, ¿cuáles son entonces las expectativas que la agencia tiene para continuar con la labor que hace con los refugiados de Palestina, que son muchos y que es muy, muy importante? Quizás no todas las personas que nos están viendo en este momento saben, pero hay mucha gente que solamente come en Palestina lo que recibe de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas. No es que sea la tercera o la cuarta comida del día, sino que es la que hay. Entonces es muy, muy importante cómo tienen proyectado seguir con su labor sin considerar el tema de Estados Unidos, porque lo más probable es que en el corto plazo eso no se solucione. Bueno, hay varias lecturas aquí. En primer lugar, UNRWA es una agencia que se creó en el año 49 con un mandato para 3 años, porque se pensó que en 3 años se llegaría a una solución para los 700.000 refugiados de Palestina que generó la guerra árabe-israelí. Sin embargo, han pasado más de 70 años y cada 3 años se ha ido renovando el mandato de UNRWA. UNRWA era una agencia que no debería de existir y, sin embargo, hemos llegado hasta aquí. En la actualidad no hay 700.000 refugiados de Palestina, hay 5,6 millones de refugiados de Palestina. Y esto es el resultado de la incapacidad de la comunidad internacional en más de 70 años de encontrar una solución para esta población. Lo que no se puede mantener es durante 70 años a una persona bajo la condición de refugiado, pero no solamente a esa persona, a sus hijos, a sus nietos e incluso ya estamos hablando de bisnietos, porque el derecho internacional recoge que es refugiado la persona que sufre el desplazamiento y sus descendientes hasta que se encuentre una solución a su situación. Como no se ha encontrado esta situación, lo único que se mantiene es una agencia humanitaria que intente mantener unas condiciones de vida digna para esta población. Entonces, llegamos al segundo escalón, que es mantener una agencia para que haya una vida digna para esta población, pero sin embargo se mantiene una agencia que no consigue que estos refugiados lleven una vida digna, porque como usted decía, ahora mismo, por ejemplo, estamos que no tenemos dinero para para mantener las rondas de distribución de alimentos que tenemos en Gaza. Pero como tampoco tenemos para mantener las rondas de distribución de alimentos en Siria ahora mismo. Y estamos hablando de algo tan básico como el derecho a la alimentación. Entonces, lo que la comunidad internacional tiene que pensar es que la última renovación del mandato fue en noviembre, tuvimos un respaldo altísimo, la mayor parte de los países, con la excepción de Estados Unidos e Israel y algunos territorios que votaron en contra de la renovación del mandato, la inmensa mayoría de la comunidad internacional respaldó la renovación del mandato de UNRWA. Lo que no se puede hacer es renovar este mandato sin financiación, porque entonces deja en manos de la agencia la decisión y la responsabilidad de cómo conseguir mantener las escuelas para los niños, la sanidad para la población. Es evidente que hay más necesidades. Cada año va peor y esto incrementa las necesidades de la población. Cada año hay más población refugiada de Palestina y cada año recibimos menos fondos. ¿Qué ha estado haciendo UNRWA hasta ahora? En primer lugar, reducir y restringir los servicios, intentando siempre seleccionar y mantener a las personas más vulnerables, dentro de que la mayor parte de los refugiados de Palestina son vulnerables, pero al menos aquellas personas que son extremadamente vulnerables, seguir manteniéndole los servicios, pero esto hace que queden fuera otras personas que probablemente también necesitan la ayuda. Nos ha hecho además intentar ser lo más eficientes posibles, recortando todos los gastos posibles para poder destinarlo a los recursos que más lo necesitamos, que es en nuestra educación, nuestros servicios sociales y los alimentos que distribuimos. Y nos ha llevado al doloroso ejercicio de tener que cancelar programas y cerrarlos porque no los podemos mantener. Lo que hemos estado, en el año 2018, cuando Trump decide retirar la financiación a UNRWA, es cierto que la comunidad internacional en general, todos nuestros donantes, hicieron un esfuerzo extraordinario para cubrir ese vacío dejado por Trump y se consiguió. La comunidad internacional puso 360 millones adicionales, que es lo que financiaba Estados Unidos,
para que pudiéramos acabar el año. Pero claro, este esfuerzo extraordinario se puede pedir una vez, pero en el año 2019, cuando vuelves a decirles tenéis que volver a hacer el mismo esfuerzo, no todos pueden hacerlo. Con lo cual, el año pasado ya acabamos el año con un déficit de 130 millones de dólares. Este año estamos en la misma situación. A fecha de hoy no tenemos dinero para conseguir mantener nuestra actividad. Es una responsabilidad de la comunidad internacional buscar una solución. Lo que no puede hacer es dejar en nuestras manos decidir qué hacemos. ¿Mantenemos la educación y cerramos las clínicas de salud o cerramos las escuelas y mantenemos los servicios de alimentos? No podemos tomar esa decisión. Es una decisión terrible y no es la responsabilidad de la agencia. Es la comunidad internacional quien ha renovado este mandato y quien tiene además que darnos los fondos. Evidentemente nosotros estamos haciendo lo posible para buscar nuevos financiadores, para apelar a la ciudadanía internacional para que también nos ayude y done. Estamos buscando diferentes fuentes de financiación, pero no es bastante. Ya que hay muchas personas que nos están escuchando, que nos acompañan, no solamente en Chile, sino que de todo el continente, hay mucha gente que nos acompaña desde distintos países de Latinoamérica especialmente, que sepan que también pueden participar y ser donantes para la agencia y en una ayuda que es absolutamente eficiente y efectiva y que les podemos dar la certeza de que va a llegar a las personas, va a llegar a los refugiados palestinos. ¿Cómo podemos participar de esa ayuda? Sí, pues muchísimas gracias, Andrea. Tenemos 2 páginas web a las que pueden acceder. Una es soygaza.com y otra es refugiadospalestina.es, en la que pueden encontrar toda la información para poder donar. Aceptamos todo tipo de monedas para que puedan hacerlo con facilidad. Y tenemos hoy en día muchas personas en Latinoamérica que nos hacen donaciones, incluso que nos hacen donaciones periódicas e incluso asociaciones que organizan eventos, recogida de donativos y después nos mandan una transferencia con el dinero que recolectan. Con lo cual, yo les invito a que desde Chile o cualquier país latinoamericano, si tienen iniciativas para poder ayudarnos con nuestros programas de Palestina, realmente se traduce en salvar vidas en Palestina, porque la situación es realmente acuciante. Raquel, yo quisiera preguntarte, tú decías que buscar una solución para este problema que es qué hacer, cómo le damos una solución definitiva a los refugiados palestinos, es responsabilidad de la comunidad internacional, pero muchas veces eso nos suena como algo un poco etéreo. ¿Hay alguien que esté trabajando, que tú sepas desde Naciones Unidas o de la sociedad civil, hay alguien que esté trabajando para una solución definitiva para el tema de los refugiados, netamente para los refugiados palestinos? Lamentablemente en la actualidad no hay ninguna iniciativa, con la excepción del proyecto elaborado por la administración Trump, que él denominó como la paz definitiva para Palestina e Israel. Sin embargo, en este plan de Trump, nadie preguntó a los palestinos, ni siquiera a los propios refugiados de Palestina, cuál sería su solución o sus condiciones, ¿no?, para alcanzar este acuerdo de paz. No se puede alcanzar un acuerdo de paz si tienes a dos grupos implicados que no les sientas a negociar cuáles son las condiciones de cada uno. Para nosotros es fundamental que se escuche a los refugiados de Palestina y que se escuche qué es lo que ellos consideran que se tiene que hacer con su población. Hay muchas resoluciones de Naciones Unidas. Hay una resolución de Naciones Unidas que habla de su derecho al retorno. Hoy en día creo que es necesario realmente encontrar una solución que sea digna para ellos, que ellos estén conforme con ellos y que sea definitiva. Pero hay que escucharles y hay que tomar en consideración lo que ellos piden también. Entonces, a fecha de hoy, como digo, no hay ninguna de estas planes encima de la mesa y lamentablemente este plan de paz de Trump lo que pretende es no buscar una solución con los refugiados de Palestina, sino, digamos que diluir a los refugiados de Palestina por una manera siendo absorbidos por los países en los que actualmente se encuentran, dándoles la nacionalidad.
Por otra parte, el plan incluye el alojarlos en otros países y desaparecer la agencia. Y aquellos refugiados que permanecen en Palestina, habla incluso de crear unas ayudas para que se puedan establecer. Pero realmente, como digo, lo principal es que nadie les ha preguntado a los palestinos si esta es la solución que ellos desean. Y hoy por hoy no hay nada más, ninguna iniciativa. ¿Y cuál es si pudiéramos preguntarle a esa población tan grande, a ese casi 1,5 millones de refugiados palestinos, qué es lo que ellos quisieran como solución definitiva? ¿Tú con qué crees que nos encontraríamos? ¿Cuáles son las expectativas ya después de tantos años de no solamente una familia, una persona, sino que generación tras generación tras generación en esta condición de refugiados que por supuesto nadie quiere? Yo llevo prácticamente 15 años trabajando en Oriente Medio y no he conocido a ningún refugiado de Palestina que no anhele regresar a su hogar. Si vemos las condiciones en las que viven en estos campos de refugiados, en los que viven hacinados, en los que las infraestructuras son absolutamente precarias, en los que los niveles de paro son elevadísimos y de pobreza, incluso de violencia. Si vemos, por ejemplo, el resultado de la guerra siria sobre esta población de refugiados de Palestina, que si ya es horrible ser refugiado una vez en la vida, imagínense lo que es ser refugiado 2 veces en la vida. Hay población refugiada de Palestina que ha tenido que huir de Siria y que ahora se encuentra en Líbano. Y en Líbano ni siquiera tiene ninguna condición ni ningún derecho para poder sobrevivir con unas condiciones dignas. Entonces, realmente es normal que cuando le preguntes a un refugiado qué es lo que quiere, ellos quieren regresar a su hogar, pero un hogar que les permita vivir con tranquilidad y sobre todo con derechos, con los mismos derechos que la población a la que van a regresar. Raquel, no puedo sino darte las gracias por este espacio. Yo sé que tú tienes una agenda súper ocupada. Agradezco la posibilidad de poder conectarnos vía telemática para aprovecharle algo a esta pandemia y los dejo invitados a quienes están con nosotros a que por favor se sumen, a que participen. Quizás no pueden colaborar con la agencia como personas individuales, pero sí a través de sus organizaciones, hacer un donativo, hacer una campaña, hacer una actividad. Raquel, por favor, repítenos cuál es la forma que tenemos que ayudar desde la sociedad civil, desde los palestinos en la diáspora. Soygaza.com es una de las páginas web y refugiadospalestina.es. Yo agradezco muchísimo esta iniciativa y tener la oportunidad de poder contar cuál es la situación en la que se encuentran los refugiados de Palestina y sobre todo el mensaje que me gustaría transmitir es que realmente UNRWA es una agencia que debiera de haber dejado de existir hace más de 67 años y que realmente los refugiados de Palestina hoy debían de estar anhelan. Realmente es terrible, pero terrible el permanecer, nacer y morir siendo refugiado, sin que ninguna de tus condiciones en tu vida haya cambiado. Nosotros cuando pensamos directamente una persona que tiene 70 años, 50 años, 60 años, ¿cuántas cosas han cambiado en tu vida? ¿Qué has experimentado en tu vida? Realmente tienes mucho que contar y te puede haber pasado de todo en tu vida. Los refugiados de Palestina no tienen nada que contar, porque siempre han estado así y nada ha cambiado en sus vidas. A no ser que haya ido para peor, como son la situación en Siria o la situación en Gaza y ahora, por ejemplo, en Líbano. Pero realmente es una situación dramática y es una de las situaciones más injustas que ha habido en la historia. Así que, bueno, muchísimas gracias por este espacio y por vuestro tiempo y ojalá podamos recibir mucho apoyo de Chile y yo también agradecer todo el trabajo que hacéis desde allí y toda la solidaridad del pueblo palestino en Chile, que nos llega muchas veces a través no solo de donativos, sino también de vuestros mensajes y de vuestras palabras de apoyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Raquel. Ya les dijimos, ya saben todos cómo pueden colaborar, cómo pueden participar de las iniciativas de lo que se está pasando, con los refugiados palestinos en la Franja de Gaza, en el Líbano, en los territorios ocupados y en los distintos países donde ellos están.
Siempre nos preguntan en este espacio cómo ayudar de manera concreta. Bueno, aquí les dimos la información cómo ayudar de manera concreta, así que espero que esto se materialice y tener a muchos de ustedes muy motivados por colaborar con los refugiados de Palestina. Muchísimas gracias, Raquel. Espero que esta no sea la última vez. Agradezco mucho tu tiempo y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes. فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح وجوا الروح مع الله وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح وجوا الروح مع الله وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله